Bueno, pues gracias una vez más al Señor, amadísimo Padre. Te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder reunirnos una vez más, poder recibir, y permite atesorar esa palabra en mi corazón y sobre todo hacerme hacedor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que pues traigo varios temas, están un poquito, son divididos, pero vamos a leer uno primero, es el de Primera Reyes 3:3 en adelante. Ahí, ¿verdad? Mas Salomón dice, amó a mi padre, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba, dice, y quemaba incienso en los lugares altos. Ahí podemos ver, ¿verdad?, que David pues en su momento estaba imitando a su padre, aunque al final pues falló. Pero vamos a leerlo ahí. E iba el rey, dice, a Gabaón, porque aquel era, dice, el lugar alto, principal, y sacrificaba, dice, ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció mi padre a Salomón en Gabaón una noche, en sueño, y le dijo, mi padre, pide lo que quieras que yo te daré. Miren que el Señor miró en alguna manera, digámosle, no sabría decirle si la humildad, porque de repente, generalmente, pues nos vamos a dos cosas. Una, que es, por decir, a pedir riquezas, y la otra de repente a pedir, ¿cómo se llama? Los enemigos. Y eso es lo que debemos de ver, ¿verdad? Miren, sobre el altar. Estamos en el 5. Lo que quieras que yo te dé. 6. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él, dice, anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado, dice, esta, dice, tu gran misericordia en que le diste, hijo, que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Está hablando él, ¿verdad?, porque él se está sentando en el trono. Ahora pues Jehová dice, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Quiero que entendamos un poquito ahí. Él pide la sabiduría porque él solo está manifestando lo que no puede. Pero ¿qué quiero que entendamos ahí? Que a veces la gente, muchas veces, preferimos a veces tropezar antes que pedir un consejo o pedirle al Señor el discernimiento espiritual. Pero en este caso podemos ver que está pidiendo, dice, yo soy joven, dice, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está, dice, en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo, miren, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá, dice, gobernar tu pueblo tan grande? O sea, ¿cómo se podía gobernar ese pueblo? Solo con la sabiduría del Señor. Entonces, ¿él cómo lo pudo gobernar? El tiempo que estuvo, solo con la sabiduría del Señor, porque el mismo Padre se la dio. ¿Y por qué la pedía él? Porque podemos ver, no la tenía. Porque de antemano, si no la tenía, por eso él lo pide, y por eso el Señor le da eso, y además de que le da eso, pues ya lo vamos a leer donde dice, y como tú no pediste, por decir, tus enemigos, como no pediste riquezas, pues eso será añadido. Pero vamos a seguir. Este pueblo tan grande, y agradó delante del Señor, dice que Salomón pidió esto. Miren, agradó al Señor que él lo invocó, cuando le apareció, lo que le pidió fue una sabiduría para poder guiar a su pueblo, porque acuérdense que somos pueblo de él.
Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo mi padre, porque has demandado esto, miren bien, y no pediste para ti muchos días, o sea, no pidió que le alargaran los días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces podemos ver que al Señor le agradó. De repente si hubiera ido primero que él, mira, dame muchos días de vida, no le hubiera agradado al Señor. O dame mucha riqueza, porque así pues puedo cambiar carro a cada rato, porque generalmente ahí es donde nos vamos, puedo comprar la ropa que va saliendo de moda. Entonces nos salimos de las cosas que al Señor le agradan, que es la humildad, ¿verdad? Y él estaba pidiendo no para él directamente, ¿verdad?, que le iba a servir a él, porque él estaba pidiendo para gobernar ese pueblo. ¿Estamos entendiendo? Estaban para gobernar ese pueblo, repito. Y dijo mi padre, porque has demandado esto y no pediste para ti, dice, muchos días, ni pediste para ti riqueza, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, o sea, para hacer las cosas justamente. Eso es lo que nos enseña y nos demanda. He aquí, dice, lo he hecho conforme a tu palabra. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto, dice, que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y si lo dice la palabra, tengan plena seguridad que no se le va a levantar. Puede haber mucha inteligencia en la persona por los sistemas de ahora, ¿verdad? Que por decir que computadoras, y en aquellos tiempos no había eso. Pero si la palabra se lo dice, tenga la plena seguridad que no hay otro. Por tanto, dice que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también dice, te he dado las cosas que no pediste. Él no demandó la riqueza, pero se le dio. Entonces hay cosas que podemos ver, y eso se añade o cabe en el Deuteronomio 28, donde dice que la riqueza me alcanzará. ¿Pero cuándo? Cuando yo estoy haciendo las cosas que a él le agradan, ¿verdad? Y aún también dice, te se ha dado las cosas que no pediste, riquezas, miren, y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. O sea, mientras él estaba vivo, quiero que entendamos, ningún rey le iba a igualar, lo dice la palabra, ¿verdad? Ninguno haya, dice, como tú en todos tus días. Y si anduvieres, esto quiero que lo vayamos entendiendo y lo vayamos viendo, ¿verdad? Y lo vayamos pensando en nuestras vidas, porque de repente usted quiere hacer una cosa, pero no está haciendo la otra con el Señor. Entonces debemos de entender que si estamos haciendo las cosas enteramente como a él le agrada, entonces vamos a ir viendo las cosas que podemos leer aquí, miren. Y si anduvieres en mis caminos y guardaras mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. No lo pidió, pero ahí está viendo donde el Señor no se queda con nada, llamémoslo de esa manera, y le está retribuyendo ahí también días de vida. El Señor le guardó en los días de vida, aunque hizo lo malo al final, y aún le guardó estando en el trono hasta el último día de su muerte, y también ha hecho lo que dijo que le iba a dejar 2 tribus, parece que son a los hijos de Salomón. Entonces quiero que entendamos que el Señor siempre tiene el cuidado, miren. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, cualquiera podría decir, pero al final yo pensé que iba a durar más. Hay una condición, hay un convenio, hay una advertencia, miren. Y si anduvieres en mis caminos. ¿Qué significa si él al final no tuvo los días alargó? Entonces, ¿por qué? Porque se desvió, porque sabemos que Salomón se desvió del camino. Entonces, quiero que entendamos, no es problema de la palabra, es problema de la persona. Por ejemplo, Adán, si le acortaron los días, ¿por qué? Porque falló. Él cambió el camino, hizo lo que el Señor le dijo, no hagas esto, y fue lo primero que fue a hacer. Entonces podemos ver aquí,
y si anduvieres en mis caminos, o sea, tenemos que andar en el camino, guardando mis estatutos y mis mandamientos, o sea, haciendo la voluntad de Él, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. O sea, ¿qué pasó? Que se fue joven. Entonces significa que se apartó del camino, que sabemos que Él se apartó del camino, porque empezó cuando le dijo el Señor, mira, no vayas a juntarte con estas mujeres, o estas mujeres no se junten con estos hombres o tus hijos, porque te van a hacer cambiar el corazón. ¿Y qué fue lo que le pasó? Lo primero que le dijo el Señor: el día que te juntes, estas mujeres te van a hacer cambiar el corazón. Entonces, pero había una enseñanza, había una ordenanza, pero él decidió hacer lo que él creía y no lo que el Padre quería. Entonces podemos ver, la gente falla, la gente entra en problemas. Les voy a poner un ejemplo. Alguien le dice, mira, no te metas con este varón porque es adúltero. Entonces la mujer cree que no hay ningún problema. Si estando conmigo, yo sé que, como quien dice, yo soy suficiente y le voy a sobrar y le voy a bastar. Es mentira del enemigo. Van a venir una cantidad de problemas, una cantidad de contiendas por las malas decisiones. La advertencia estuvo, pero la gente no tomó la decisión. Entonces, sino que lo hizo y luego pasa y dice, ay, ve, este hombre, que ¿por qué a esta altura? Si yo lo hubiera conocido antes de haber metido con él, antes de tener hijos, pues ya sabía que era un bolo, ya sabía que era un adúltero, ya sabía que era un pleitista. Entonces hoy lo que le quiere es pedirle al Señor que le cambie el corazón. ¿Estamos entendiendo? Les digo porque yo vengo de allá. Y los hombres que andamos en el mundo, cuando andábamos en el mundo, nada bueno teníamos, nada bueno traíamos. Entonces quiero que entendamos esa situación. Yo alargaré tus días. Cuando Salomón, dice, despertó, vio que era sueño y vino, dice, a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de mi padre y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz e hizo también banquetes a todos sus siervos. Quiero que entendamos ahí, quiero que entendamos unas cosas, porque él entró en desobediencia. Asimismo, vamos a ver un 1 Reyes 11:38, que también quiero que entendamos que el problema del ser humano o del cristiano es la desobediencia. Cuando, por ejemplo, Saúl prendió holocausto, le dijo Samuel, sí, 11:38, le dijo Samuel, locamente has actuado. ¿Por qué? Porque él quiso hacer las cosas conforme a lo que él pensó y no esperó, porque Samuel, tengo en la escritura entendido que Samuel iba a venir como a los 7 días y él se tardó y miró que la gente se le desertaba, o sea, se desesperó. Eso es lo que quiero que entendamos. Nosotros, si él nos dice que nos va a guardar, aunque truene y relampaguee, debemos de mantenernos en esa esperanza, en esa confianza, pero hay que creer. Hay que creer. Y aquí otra advertencia, miren. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare, o sea, toda la obediencia que te mandare, que te hiciere, y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. Y quiero que entendamos que aquí el Señor está hablándole a Jeroboam. ¿Por qué? Porque ya él va a ser el que iba a quedar en vez de Salomón con las 10 tribus, porque tenemos que entender que 2 se iban a quedar el hijo de Salomón. Entonces, pero quiero que entendamos, cuando la gente por alguna desobediencia pasa procesos difíciles, llamémoslo de esa manera. Mire quién lo hace, mire. Yo te entregaré, ¿dónde estábamos ahí? Sí, edificaré casa, 39 sería. Y quiero que entendamos, miren, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. O sea que cuando la persona pasa un proceso, quien lo hace o quien lo permite es el Padre. A veces la gente, no, es que mire que como
menciona que es Satanás aquí y el otro echándole la culpa. No, pero no es por culpa de él, es por culpa de nosotros cuando a veces hacemos las cosas malas. Entonces, ¿quién nos aflige? Miren, y yo afligiré a la descendencia de David. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque ese es el problema por la gente cuando pasa situaciones difíciles. A causa de esto, más no para siempre. O sea, ¿qué nos enseña? Una vez que llegamos con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona. Y eso es lo que debemos de saber y entender. Ahí mismo en 1 Reyes 12, 26, profe, por favor. Entonces debemos de entender, queremos estar bien en todo momento, estemos en obediencia. 26. Si usted no tiene obediencia, pues entonces va a haber las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque no va a decir, no, pero es que yo no tuve culpa. No, claro que de momento que le pone cuidado o escucha, cuando tuvo problemas, por decir, Eva, cuando escuchó a la serpiente, cuando tuvo problemas David, cuando le puso cuidado a lo que estaba viendo, o la mujer de Uría, ¿para qué es? Entonces, no debemos de ponerle cuidado a eso. Como les digo, cualquiera puede voltear a ver y vino algo, pero y ponerse a ver, a estar pensando, y como él hizo, incluso ya la mandó a traer y a preguntar quién era, y todo un montón de cosas. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá, dice, el reino a la casa de David. ¿Qué quiero que entendamos? El Señor le dijo a él, yo te daré 10 tribus. Pero él en este momento, aquí en este momento, está pensando porque venía una fiesta. Entonces viene esa fiesta y este pueblo me va a dejar. Pero no se puso a pensar que el Señor todo lo que dice lo cumple. Él ya le había dicho que le iba a dar eso. Entonces, ¿qué hizo él? Hizo lo malo ante las cosas del Señor. O sea, ya estaba dado. El Señor ya le había dicho lo que le iba a dar a través del profeta, y lo que él dice, pues se cumple, porque él no es hombre ni para arrepentirse, ni mucho menos para mentir. Y dijo Jeroboam en su corazón, o sea, él lo pensó en su corazón. Aunque me han dicho que me van a dar el reino y estas 10 tribus, pero ese pueblo se va a cambiar. Pero él lo pensó. Y eso es lo que quiero que entendamos, que no deberíamos de poner cuidado a lo que no es de nosotros, pero él sí lo hizo. Miren, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. O sea, se iban a devolver a Roboam. Él tenía miedo o celos con Roboam porque él era rey de las 2 tribus, hijo de Salomón. Eso es lo que quiero que entendamos. 27. Si este pueblo subiera, dice, a ofrecer sacrificios en la casa de mi padre en Jerusalén, o sea, si ellos fueran allá van a cambiar y van a volver a la casa de David. Ese fue el temor que él permitió que el enemigo lo pusiera, ¿dónde? En su corazón. Y eso, consecuencia, quiero que entendamos, esa consecuencia le estuvo a él caro. Y les digo caro, ¿por qué razón? Porque toda la descendencia de él, además que habría que leer más a seguir toda la historia, toda la descendencia de él fue eliminada. No sé si lo entendemos. Toda la descendencia de él fue eliminada por la desobediencia. No es que quedó el hermano, o quedó el papá, o quedó el hijo, o quedó el nieto. Toda la descendencia de él fue eliminada. Lógicamente había que seguir leyendo para encontrarse con esos cumplimientos que la palabra dio, ¿verdad? Pero ahorita vamos a llegar a estas partes nada más. Ahí después ustedes, si el Señor les permite y lo escudriñan, pues se encuentren por ahí. Si este pueblo subiera, dice, a ofrecer sacrificio en la casa de mi padre en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo, dice, se volverá. Mira, aquí está lo que él tenía duda en su corazón, mire, en su corazón. Se volverá, dice, a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, dice, y se volverán a Roboam, rey de Judá. O sea, él estaba pensando, como quien dice, me dieron las 10 tribus, pero si van allá, se van a volver a Roboam y me van a dejar botado a mí. Pero ¿quién le metió esa inquietud? El enemigo. Y él tuvo ese temor. Entonces tomó esta decisión, mire, él. Y habiendo tenido consejo, o sea, preguntó, por decirlo, voy a preguntar a los ancianos, ¿creen que estará bueno esto? Y los ancianos pues le dijeron, pues sí.
Y lo que no estaba dándose viendo es que la condenación, pues me imagino que iban a alcanzar los ancianos, pero la condenación básicamente más era para él. Como que alguien le dijera, ¿será que me cae bien si voy a buscar un brujo o una bruja? Quien se va a condenar es quien lo va a buscar. El brujo ya está condenado. El Satanás ya está, él no le calienta, porque él ya está, porque desde la fundación del mundo vino para hacer lo malo. Judas no se preocupaba por vender a Jesús, si él ya venía destinado para eso. Eso es lo que quiero que vayamos a encontrar. Habiendo tenido consejo, hizo, dice el rey, 2 becerros de oro, o sea, ídolos, pues, como a lo que estamos acostumbrados a decir. Y dijo al pueblo, dice, bástate, habéis subido, dice, a Jerusalén. Habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, le está diciendo, mira, por estos 2 becerros fue que ustedes salieron de Egipto, viendo la mano del Señor en todo momento, y creyeron a esta mentira. Y les digo por qué creyeron a esta mentira, porque se fueron y hicieron a lo que ellos en su momento estaban acostumbrados. He aquí tus dioses, oh Israel, dice, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces, y ahí lo demás, y puso uno, dice, en Bet-El, dice, y el otro, dice, en Dan. Y esto fue, dice, causa, mire, de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. O sea, uno estaba en Bet-El y el otro en Dan. Hizo también, dice, casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no era, miren, de los hijos de Leví. Dijo el Señor, tenía que ser los levitas. Y luego podemos ver aquí, dice, entonces dice, instituyó, dice Jeroboam, dice, fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre, dice, un altar. Así hizo, dice, en Bet-El, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho, dice. Ordenó también en Bet sacerdotes para lugares altos que en él habían. Entonces, si usted lee toda la historia, va a ver un montón de cosas, porque quiero leer ahorita el 1 Samuel 15, 22, pero quiero que entendamos que a él el profeta le salió, le dio los 10 pedazos de que rompió lo que andaba, chaqueta, no sé si qué era lo que andaba, pero él dudó, y como tenía duda y ya le gustó el poder, entonces lo más fácil para él fue entrar en el otro proceso, 1 Samuel 15, 22, ¿no? En el otro proceso, antes que seguir creyéndole, de creerlo la palabra que ya había recibido. Entonces quiero que si algún momento tal vez lo leo después para terminar de leer, donde él fue exterminado con todo, no quedó nadie de él. Y Samuel dijo, se complace mi padre tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca la palabra de mi padre. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención, o sea que la obediencia. Si nosotros nos mantenemos en esa obediencia, no hay ningún problema. Pero si nos salimos porque empezamos a decir, no, pero es que yo creo que si hago esto es mejor. Miren, el Señor no es un Dios de juego, es un Dios de orden. Cuando los hijos de Elí fueron sacerdotes, ¿va? De Elí, metieron, por decir, juego o incienso, o hicieron algo diferente, porque dice ahí que hicieron juegos raros, algo así daban a entender. Los de Aarón fueron, los de Aarón. Bueno, hicieron juegos raros. El Señor los consumió adentro. Ahí los dos y nomás les pegó fuego. El Señor, por la gran misericordia, gracias a su Hijo amado. Yo recuerdo cuando a veces el Señor me pone en memoria, Moisés y Aarón, esos pasaban clamando por el pueblo. ¿Para qué? Para que no perecieran, porque por la dureza de esos pueblos. Y ahora miro en Jesús. Yo cuando he leído varias veces, o lo he mencionado varias veces, cuando el Señor llegó a la viña y que miró que un árbol no daba fruto, entonces Él le dijo, no, pues córtenlo. Yo me imagino a Jesús, aunque ahí no dice Jesús, pero yo sé que Él es el que refiere a la palabra, donde dice, Señor,
déjalo un año más. Y si da frutos, bien. Pero si no da frutos, pues lo arrancas. El Padre Jesús intercede por cada uno de nosotros, pero debemos de entender, cuando el Señor se indignaba o se encendía en lo que usted puede leer, si lee en la ira del Viejo Testamento, el Señor cuando se echaba a los desobedientes eran de 14,000, 23,000, 70,000 los que se morían por una desobediencia que hacían. No solo porque el Señor es, por decir malo, no, es porque Él sabía la calidad de corazón que tenía cada uno de esas personas. Él sabía, cuando murió, por ejemplo, Datán, y los 250 más que estaban con él, que la tierra se los tragó, han sido los únicos que han ido al infierno vivos. Cores, ¿verdad? Oiga bien, hoy pasó eso, por llamarlo de esa manera, y al siguiente día vieron lo que pasó, porque ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y al siguiente día fueron a reclamarles otra vez a ellos. Y ese día se fueron 70,000, si ahora se fueron 73, pero yo sé que no son menos de 70,000 muertos, solo por la desobediencia. O sea, miraban las cosas y seguían en la misma dureza de corazón. Empecemos a ser diferentes. Empecemos a decirle al Señor: cambia mi vida, cambia mi corazón, hazme una persona nueva. Casualmente escuchaba hoy una prédica donde dice que el cristiano es una nueva criatura. Si enteramente está con el Señor, debe de verse la diferencia, como de una o de otra manera. Pero si no hay un cambio, significa que Jesús no ha llegado a su vida. Solo digámosle ahí: amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido, me permitas ser hacedor de esta palabra. Permíteme entender, permíteme atesorarla, permíteme ser uno más de tus hijos obedientes en tu plenitud. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.